El último punto, yo no me acuerdo ahora bien el orden de los ejercicios, pero había 3 ejercicios. 2 cuerpos que se movían en forma horizontal. 2 cuerpos unidos que se movían en forma vertical y 2 cuerpos unidos que se movían en forma oblicua o por un plano inclinado. Sí, profe, ese que puso ahí es el B, con rozamiento. El A era vertical. El A era vertical, sí. Bien, perfecto, gracias. El A entonces son 2 cuerpos, ¿sí? Que están unidos a través de un tensor, ¿bien? Y la fuerza es hacia arriba. Y están en movimiento. Yo creo que les pedí, no sé si les pedí los 2 casos, en movimiento o en reposo, pero eso podría ser la diferencia entre un tema y el otro, por ejemplo. Que en el caso, de este caso A, vamos a abrir 2 situaciones. Vamos a abrir una situación en la que los cuerpos estén en reposo, ¿sí? Y una situación en la que los cuerpos estén en movimiento. Entonces yo les pedía que armen los diagramas de cuerpo libre correspondientes a esta situación, y ya que estamos ahora vamos a hacer en los 2 casos, tanto en reposo como en movimiento. Y que intenten armar la sumatoria de fuerzas. ¿Por qué? Porque en realidad la sumatoria de fuerzas, como sale de los diagramas, si ustedes tienen la posibilidad de armar el diagrama, tienen la posibilidad de armar el sistema de ecuaciones. Y aclarar en el sistema de ecuaciones por qué vale 0, ¿sí? Si es que vale 0 porque no hay fuerzas, o si es que vale 0 porque no hay movimiento. ¿Se entiende eso? Vamos a hacer el primero en reposo, ¿sí? Va a ser la primera situación, la segunda situación en el momento. Yo pregunto, por favor, a alguien que me conteste por audio, porque yo no sé si me están escuchando o no, porque no sé si se cortó o no. ¿Está bien? Ok, profesora, listo. Sí, profe, Que alguien me conteste algo, así yo sé que por lo menos sigue corriendo el Zoom. Van a escuchar de fondo. Hoy tengo un perro, el gallo de enfrente y la oveja del fondo de mi casa. Así que, ¿se escuchan todo eso de fondo? Una granja. Es más o menos. Bien. Si yo tengo 2 cuerpos, lo que voy a tener son 2 diagramas. ¿Bien? Primero vamos a hacer para la situación A, que sería el reposo. ¿Bien? No se están moviendo. Entonces voy a hacer los 2 diagramas. El diagrama para el cuerpo A, que va a ser este, y el diagrama para el cuerpo B, que va a ser este. ¿Sí? Todo esto, si bien no es que hicimos estos ejercicios concretamente, ustedes tienen la capacidad de hacerlo porque no estoy explicando absolutamente nada nuevo, es todo lo que ya vinimos razonando. Entonces, voy al cuerpo A. ¿Qué fuerzas actúan en el cuerpo A? el peso. El peso, vertical hacia abajo. Bien, entonces acá le pongo peso del cuerpo A. Bien, ¿qué más? La fuerza F. La fuerza F, que sería vertical hacia arriba. Muy bien. Y el peso de B sobre A. Exactamente. Y el peso que el cuerpo B hace sobre el cuerpo A, que sería una tensión también, ¿sí? Porque en realidad lo que está soportando el cuerpo A es todo a este cuerpo B, ¿sí? Entonces, ahí yo lo voy a poner en naranja. ¿Se encuentra en naranja? Voy a poner el peso del cuerpo B, ¿sí? En lugar de poner peso del cuerpo B, si quieren, yo podría poner la tensión que B hace sobre A, que sería lo correcto, ¿sí? Yo en lugar de pensar el peso de B, ese peso en realidad se transmite a través de este tensor, entonces lo podría llamar tensión, que acuérdense que siempre las fuerzas se escriben, quién hace y quién siente. ¿Quién está haciendo la fuerza? B.
el cuerpo B. ¿Sobre quién está haciendo la fuerza? Sobre el A. El A siente esa tensión del peso hacia abajo. ¿Por qué digo tensión del peso B sobre A? Porque acuérdense que como ahora los cuerpos van a estar vinculados, estas son lo que en la tercera ley de Newton llamábamos acción y reacción. Son fuerzas iguales, contrarias, que se aplican en cuerpos distintos. En este cuerpo estoy aplicando el peso de B, que lo llamo tensión que B hace sobre A. Pero entonces, sobre B se va a aplicar otra tensión. ¿Cuál va a ser? ¿Qué siente B ahora, allá? ¿Qué siente B? Siente Fuerza de A. su propio peso B, bien, que lo voy a llamar peso de B, y siente la fuerza que le hace A, exactamente. ¿Cómo se va a llamar esa fuerza? ¿De tensión? Tensión, exactamente, y va a ser la B. tensión que A hace sobre B. Por eso yo hice hincapié en esto, ¿bien? Entonces, en lugar de poner peso de B, porque ya sabemos que es el peso que B hace sobre A, o sea, el peso que está cargando es el peso de B. Pero en lugar de llamarlo peso de B, porque en realidad este peso de B no es B, estoy viendo el cuerpo A. Entonces, en lugar de llamarlo peso de B, lo voy a llamar tensión que B hace sobre A. Y acá veo concretamente que esta tensión que B hace sobre A va hacia abajo, por lo tanto es negativa, ¿sí? Si yo tomo el positivo para arriba, y esta tensión que A hace sobre B va hacia arriba, por lo tanto es positiva. Entonces, estoy cumpliendo con la tercera ley de Newton que dice que hay fuerzas que son iguales en módulo, en dirección, pero en sentido contrario, y que están aplicadas en distintos cuerpos. Bien, ahí estamos en reposo. ¿Cómo plantearíamos? Ahí está, lo voy a poner acá arriba, si me queda el lugar. Tensión que B hace sobre A. ¿Cómo plantearíamos el sistema de ecuaciones para esta y el sistema de ecuaciones para este? ¿Quién lo puede plantear? ¿Quieren que le saque foto a esto? Sí, por favor. Bueno, yo voy sacando y después las paso al grupo todas juntas. Por si alguien lo necesita. Que encuentre el celular. Chum, 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 chum. ¿Dónde dejé el celular? A ver, esperemos un cachito. Para arriba. Lo había traído para acá. Bueno, yo le voy sacando fotos y después se las paso. O las subo al grupo, o las subo ¿cómo es? A la plataforma también. Si tuviéramos que armar las ecuaciones, ¿sí? El sistema de ecuaciones para este y el sistema de ecuaciones para este, acordándonos que estamos en reposo. ¿Qué plantearíamos primero? Bueno, vamos a plantear sumatoria de fuerzas en X igual a ¿qué? 0. A 0. Bien. ¿Y sumatoria de fuerzas en Y igual a qué? M por la aceleración. ¿Seguro? A 0 también. No. ¿Por qué? No, a la fuerza menos el peso. Fuerza menos peso. de A. Está bien, no, pero yo digo, ¿igual a qué pregunté primero? Igual a 0 porque está en reposo. Exacto, igual a 0 porque está en reposo, no hay movimiento. Entonces, de acá, en la sumatoria de fuerzas, yo le agregaría que no hay fuerzas. ¿Está bien? No tengo fuerza en el eje de las X. Por eso vale 0. ¿Y acá por qué vale 0? Porque en realidad no hay movimiento, pero sí hay fuerzas. Entonces, yo acá agregaría la fuerza de A, que es positiva, ¿sí? Menos el peso de A, menos la tensión que B hace sobre A. Y esto es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0 acá? Porque no hay movimiento. ¿Se entiende eso?
O sea, ¿por qué vale 0 ahora esto? ¿Esta igualdad igual a ¿Va a haber 0? un punto así, profe, en el parcial? Sí, así. Bueno, Esto es teórico. Esto ustedes fíjense que no vamos a calcular nada, porque después, en realidad, de todo esto se hace un cálculo. Yo podría calcular la aceleración con que se mueve este sistema, que obviamente los dos cuerpos se mueven juntos, pero nos tenemos que meter en matemática, en hacer un sistema de ecuaciones, en despejar de uno y meter en otro. Entonces, para no hacer todo eso, yo solamente se los tomo en forma teórica. Esto hasta acá ustedes ya lo saben hacer. ¿Sí? Ustedes saben que hasta acá vale 0. O sea, yo esto les hice hincapié, en que me expliquen por qué vale 0. Si yo les dije, es distinto a que es distinto que la sumatoria de fuerzas valga 0, porque no hay fuerzas o porque no hay movimiento. Son las dos posibilidades. Puede ser 0 porque no hay fuerzas, como en este caso, o puede ser 0 porque no hay movimiento, como en este otro caso. ¿Se entiende eso? Sí, profe, lo explicó varias veces. Ya lo había explicado eso. Vamos a ver a qué. Entonces en este pasa lo mismo. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque no hay fuerzas. Y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 porque no hay movimiento, ¿está bien? Pero de acá sí tengo fuerzas. Entonces, de este lado tengo la tensión AB menos el peso B es igual a 0. Bien, ahora sí le voy a sacar foto y iba a aclarar algo más. Y algo que me encantaría que puedan aclarar es esto que yo les puse antes en naranja, que menos la tensión BA es igual a la tensión AB. ¿Qué quiere decir esto? Que son, no sé si ven ahí abajo. Ahí. ¿Ven bien? Sí, Ahí. profe. Que son fuerzas iguales, pero en sentido contrario. Un pasito más atrás. Ahí está. Bien. ¿Qué pasa ahora? Ese sería este problema en el caso del reposo, ¿sí? Ahora vamos a plantear el segundo caso, que es cuando está en movimiento. Voy a poner acá en movimiento. ¿Qué tendría que asegurarme en el diagrama para demostrar que hay movimiento? Tanto en el A como en el B. La aceleración. Sí, la puedo poner. Puedo poner que ahora en el dibujito mismo puedo poner que hay una aceleración hacia arriba, por eso está en movimiento. La aceleración no se representa en el diagrama porque no es una fuerza. En el diagrama solo representamos fuerzas. ¿Qué es lo que tendría que asegurar para que yo visualmente mire el diagrama y diga, esto se está moviendo para arriba, por ejemplo? La fuerza tiene que tener más que el peso. Exacto. Y que la tensión. O sea que esta fuerza que yo dibujé acá, lo que me tendría que asegurar es que sea de mayor tamaño. Voy a estirar el eje de la así, ¿sí? Y voy a dibujar un poquito más larga esta fuerza para demostrar que ahora esta fuerza externa, si esta fuerza externa es mayor a la del peso, entonces se va al peso del propio cuerpo y al del B, ¿no? Porque estos dos están haciendo fuerzas para abajo. Entonces, si pasa eso, lo que tengo que asegurarme es que esta fuerza F sea mayor que la suma de estas dos. O por lo menos dibujarla un poquito más grande. Con eso yo ya demuestro que hay movimiento. Lo mismo me va a pasar allá, ¿no? Si esta tensión A es igual que esta, lo que me va a decir es que este cuerpo B lo que va a hacer es va a impedir que todo el sistema se mueva hacia arriba. Entonces, por eso, en este caso también la podemos dibujar un poquito más larguita y de esa forma demostramos que hay movimiento, ¿sí? Igual con esta ya alcanza. Si planteo acá, sumatoria de fuerzas en X igual 0, de vuelta, en X no hay fuerzas,
no hay aceleración, no hay nada, ¿sí? Entonces acá no hay fuerzas. Pero ¿qué pasa en I ahora? ¿Sigue siendo igual a 0 acá? No. No. Ahora la sumatoria de fuerzas en I es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque justamente ahora sí hay aceleración en este eje. Entonces, ahora la fuerza F menos la tensión BA menos el peso de A, en este caso es igual a la masa por la aceleración. Yo ahí tengo armada el sistema de ecuaciones. ¿Qué pasa en este otro eje? Bueno, lo mismo. Ya ahora esta sumatoria de fuerzas en I no es 0. En este dijimos que no hay F. Pero en este es igual a la masa por la aceleración. ¿Y de acá qué sacamos? Bueno, de acá sacamos que la tensión AB positiva menos el peso del cuerpo B es igual, acá le podríamos poner, si quieren, la masa de B por la aceleración, y acá la masa de A por la aceleración. La aceleración es única, ¿sí? La aceleración es la aceleración de todo el conjunto, llamamos sistema eso, la aceleración del sistema, por eso solamente pongo A. Pero en las masas sí le podemos poner masa de A y masa de B si quieren. ¿Quedó claro esto? Sí, sí, profe, se entendió. Igual no hicimos algún ejercicio de estos en los trabajos, ¿o sí? No, No. esto hicimos, Lo esto yo había lo tomé en explicado. ejercicios en realidad. Porque yo lo tomé con un cuerpo solo, en reposo y en movimiento, así que esto ya lo vimos, ¿sí? Y esto de los dos cuerpos vinculados creo que fue el primer día de clase, que yo les había puesto dos cajitas una arriba de la otra, o una cajita al lado de la otra y las empujábamos, eso, algo hicimos de esto. Entonces ahora en este ejercicio hacemos el mix de todo lo que vimos, tanto en la teoría como en la práctica. En la teoría esto de que quieren movimiento con reposo lo vimos. Sí, 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 bárbaro. Bien. Bien. Con el otro, con el que es en el eje horizontal, lo mismo, ¿no? Tenemos que pensar, si quieren el movimiento con reposo va a ser exactamente igual, solo que ahora, donde no va a haber fuerzas, o por lo menos no va a haber movimientos, en el eje de en el B, teníamos, eran dos cajitas. ¿Para dónde se movían las cajitas? ¿Para allá? la izquierda. Para allá. Bueno. Entonces, y tenía fuerza de rozamiento, o sea que había roce acá, con la superficie. Pensamos lo mismo, le ponemos A una cajita, B a la otra, ¿sí? Planteamos primero las fuerzas que actúan en la cajita A. No se ve bien el gráfico, ¿No? profe. Ahí me corro, a ver. Por ahí es la cámara. Se va a cortar. Creo que podemos volver a entrar al mismo. Vamos a ver. Ahí. Sí, ahí se ve. Perfecto. Perfecto. Bien. Entonces, lo mismo, si planteamos primero en reposo, ¿qué pasaría si está en reposo esto? Bueno, si está en reposo, esta fuerza podría no existir, ¿está bien? O podríamos plantear que en realidad las fuerzas de roce son mayores a la fuerza F. Serían dos cuestiones. Si se los pido en movimiento que esta fuerza exista, ¿qué fuerzas actúan sobre la caja A? La normal, el peso, la Bien. fuerza. La normal vertical hacia arriba, el peso vertical hacia abajo. La fuerza de derecha a izquierda. La fuerza de derecha a izquierda, que la llamé F. Bien. ¿Y qué más? ¿El rozamiento? Bien. La fuerza de roce contraria a mi movimiento, dibujada más chiquita. Esto la mayoría lo hizo muy bien, los diagramas. No encontré demasiado error en eso, así que bueno, van bien.
En el cuerpo B, ¿qué tenemos? Lo mismo, ¿no? A esto si quieren le ponemos normal de A y peso de A. Y acá tenemos lo mismo, pues sigue estando apoyado. La normal de B, el peso de B, ¿sí? Y ahora, ¿por qué se mueve B? Por la fuerza de A. Claro, porque A le hace una tensión para allá, ¿sí? Entonces esto es la tensión o la fuerza que A hace sobre B. Pero si esta caja A le hace esta tensión a B, entonces tiene que aparecer la misma fuerza, pero con el sentido contrario sobre A. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí. Entonces, ahí es donde aparece la tensión que B le hace a A. Fíjense que a veces, por ahí acá les cuesta verlo, por eso no lo hice primero acá, pero sí es muy fácil verlo en el otro cuerpo, porque obviamente si este cuerpo B se mueve es porque A lo está arrastrando para allá. Entonces, si A lo está arrastrando hacia la izquierda, esa fuerza la tengo que poner acá. Y entonces, por la tercera ley de Newton, digo, bueno, pará, pero si existe esta fuerza que le hace A también tiene que sentir una fuerza contraria, igual y contraria. Entonces ahí es donde le hago la fuerza-tensión que sobre A, que B le hace a A. Entonces a veces cuesta por ahí verla en este cuerpo, pero cuando van al otro enseguida lo encuentran, porque si no existiera esta tensión que hace A sobre B, el cuerpo B se queda quieto. Entonces, cuando encontré esa, automáticamente tengo que pensar que hay una igual, pero del otro lado contraria. ¿Bien? Y bueno, ¿y acá qué pasa con la sumatoria de fuerzas? Ahora, ¿hay sumatoria de fuerzas en X? Sí. ¿Y hay movimiento en el eje de las X? Sí, entonces esto es masa por aceleración. ¿Y en el eje de las Y hay movimiento? No, pero sí hay fuerzas. ¿Bien? Entonces, en el eje de las X, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza F positiva, poniendo positivos para allá, ¿no? Si ponen positivos para el otro lado, estos dos serían positivos y esta es negativa. Yo voy a corregir lo que ustedes me indiquen. Entonces yo necesito que ustedes me digan cuál es el sistema de referencia que toman, para dónde tomo los positivos. ¿Está bien? Menos tensión que B hace sobre A, igual masa por aceleración porque hay movimiento. Y en el eje de la Y tenemos la normal de A menos el peso de A igual a 0. Ese es mi sistema de ecuaciones. Lo mismo para el otro. Acá me morfé la fuerza rosa. Lo completo, así les saco la foto y se las paso. ¿Es claro esto? Fíjense que no estoy sumando nada nuevo, solamente estoy pensando las situaciones, pensando qué pasa en esas situaciones. Tensión que A hace sobre B, menos fuerza de roce. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? Me parece Sí, que profe, no. estamos. Sí, estamos. Sí, profe. Ya les conté, hay un meme que dice que uno está dando clases etéreas, ¿no? Pues dice, ¿están ahí? Fulano de tal, ¿estás? ¿Me escuchás? Le saco foto. Este sería el 2, el B. Si les pidiera que lo dibujen en reposo, ¿qué harían? No. Este no es el reposo. El movimiento. ¿Sacamos la fuerza? Bien. Esta sería una opción. Una opción sería sacar esta fuerza y ahí estarían los dos en reposo. ¿No es cierto? Entonces, esta fuerza no existe y las fuerzas estas y estas
se van a regir, y la fuerza de roce no va a hacer fuerza con nadie, en realidad. Esa sería una opción. La otra opción sería que el valor de la fuerza que yo tomo, esta fuerza, sea igual a la suma de las dos fuerzas de roce. Entonces, como las fuerzas de roce son iguales, sumadas, son iguales a la fuerza que yo puse acá, no habría movimiento. O podríamos dibujar una fuerza F acá bien chiquitita. Si yo pongo una F así chiquitita, también me va a demostrar que no va a haber movimiento. ¿Sí? Esas podrían ser. Profe, avisa que se van a Sí, que se va a cortar, están avisando. Bien, bueno, cerramos acá antes de hacer el otro. En un plano inclinado, creo que era así, ¿no? Y teníamos dos cuerpos vinculados. El Sí, plano profe, era así. bien con rozamiento, ¿y la fuerza hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, profe. Empujando. Así. Profe, Sí. cuando usted pone en los ejercicios deslizando y por ahí no dice si para arriba o para abajo, ¿siempre es para abajo? Porque No, me pasó, yo podría deslizar hacia arriba algo. porque me pasó en el trabajo anterior, Mm, que puso ¿qué? así deslizar y yo me acuerdo que lo hice para abajo y lo consulté con compañeros y algunos lo hicieron para arriba, pero igual creo que me puso que estaba bien. Porque yo corrijo lo que ustedes hacen. Si yo les pongo, me voy a sentar, que me cansa mucho la espalda. Si yo les pongo, por ejemplo, como que algunos sí se los puse. Me acuerdo con Florentín, no sé si está ahora. Sí, Gustavo. Gustavo no, con el otro, con Arnaldo. Le había puesto, o fuiste vos, Gustavo, que me preguntó cómo era la corrección. No, yo no le pregunté eso. No, era el otro entonces. Él me decía, yo le corregí, decía así la corrección. El diagrama no representa o no corresponde con la situación problemática. ¿Por qué? Porque si yo te hago esto y te lo dibujo con una fuerza que va hacia abajo, y vos me dibujás la fuerza que va hacia arriba, o sea que no es lo mismo que yo empuje estas dos cajas por abajo que las empuje para arriba. Por ahí numéricamente sí es lo mismo. En el diagrama y en la situación problemática no es lo mismo. Si yo te digo, se empuja hacia abajo, vos me haces la fuerza empujando hacia abajo. Si digo, se empuja hacia arriba o se estira hacia arriba, vos me dibujás la fuerza yendo hacia arriba. Entonces, eso indica la interpretación del problema. El problema, vos lees el problema, lo interpretás, haces un dibujito de ese problema, como sería este dibujito, por ejemplo, y con ese dibujito haces el diagrama. Si vos el diagrama lo haces en función de un dibujito, que es distinto a lo del problema, yo no sé cuál de las tres cosas no sabes hacer. Si no sabes interpretar el problema, ¿por qué? Porque el dibujo representa la interpretación del problema, o si no sabes hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Entiendes? Entonces, todo tiene como un objetivo distinto de evaluación. Yo primero quiero... Profe, perdón. Sí. O sea, si usted en el enunciado nos dice hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Nos tenemos que hacer tal como dice el enunciado. Ahora, si no nos dice que hacia arriba o hacia abajo, lo hacemos como Ahí yo les dije, puede ser que en alguno yo les diga cómo tiene que moverse el cuerpo y en otros no. En el que yo no te digo se mueve hacia la derecha y vos lo querés poner hacia la izquierda, lo pones hacia la izquierda y yo corrijo eso. Por eso en algún ejercicio, en el 3... En el 2, profe, del último trabajo, en el 2, el de la rampa, había que correr un mueble a través de una rampa y no decía si había que subir la rampa o bajar la rampa. A mí en el ejercicio ese también me corrigió como que yo me equivoqué en el planteo del diagrama. Si bien el resultado del ejercicio me dio bien, usted lo que me indicó en ese ejercicio, bueno, fue que me equivoqué en eso justamente. Bien. Es más, hubo
en un caso daba 1100, no me acuerdo cuánto, y en el otro daba 500 y pico. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, sí, profe. Colocó. A ver, ¿cuánto te dio vos, Gustavo? ¿En cuál, profe? En el TPC. Acá está. En uno daba 327,67. Y a otros, el mismo ejercicio les dio 1146,6. ¿Por qué dan cosas distintas? ¿Por qué puede ser que hayan tenido dos resultados distintos? Por la orientación que uno tomó la rampa en subida o en bajada, ¿puede ser? ¿Y por qué? Y creo que Si ya esto baja, es un hacemos poco menos fuerza, ¿o no? Porque en uno el peso ayuda y en el otro como que Impide que no suba. se suba y Exactamente. no Hacemos más resta. fuerza. Exacto, fíjate así, yo lo tengo acá esto, ¿no? Acá cuando yo descompongo el peso, si yo descompongo el peso acá, en este caso el peso en X va a ir a este lado, ¿no? Y si yo acompañé la fuerza que lo empujé para allá, en este caso el peso y la fuerza van para el mismo lado, entonces se van a sumar. En cambio, si yo hago la misma situación, ¿sí? El peso va para acá, entonces mi peso en X va para este lado. Pero yo lo que hice fue subir acá el peso, o sea, la fuerza F y el peso en X son contrarios. Entonces en este caso se restan. ¿Está mal alguno de los dos? Y no indiqué. Si el mueble bajaba, si yo no te explico eso, las dos situaciones están bien. Por eso están bien los dos resultados. Dice conexión estable. ¿Me están escuchando bien? Sí, Se corta un profe, poquito, perfecto. pero va y Corta vuelve un la poco, profe, señal. pero se entiende un poco. Bueno. Entonces, es esto. Ninguno de los ejercicios estaba mal, los dos estaban bien. Uno daba 300, ¿cuánto les dije? 500 y pico. 327,67 y el otro da 1146. El que da 1146 es este porque sube el peso y la fuerza, y el que daba 300 y pico es porque la fuerza y el peso se restaban. Entonces, no están mal, están bien los dos, y corregí eso, corregí a cada ejercicio, le corregí lo que hicieron. ¿Se entiende? Pero sí tenía que ser coincidente el enunciado con lo que ustedes dibujaron, con el diagrama y con la sumatoria de fuerzas. Todo eso tiene que estar dentro de lo mismo. Si yo hago el dibujo para un lado y el diagrama para el otro, y está mal. Ah, perfecto, profe. Ahora entendí lo que me corrigió, por lo menos en mi caso. Gracias. Bien, de nada. Bueno, si yo tengo entonces que la fuerza iba hacia abajo y quiero hacer el diagrama, primero que el diagrama de esto van a ser diagramas que sean así, ¿está bien? En donde el eje de las X es el eje que acompañaba a la superficie de apoyo, ¿sí? Así que el eje de las X va a ser este, y ya que la fuerza y todo esto, este conjunto se mueve para abajo, esta barra tenemos la indeformable, ¿no? Para que esto se mueva todo junto. Entonces lo que voy a hacer es poner los positivos abajo, ¿bien? Positivos para arriba, y cuando yo le pongo X y la flechita, ya eso positivo en este va a ser para abajo y hacia allá, para abajo y hacia allá. Acuérdense que en algunos casos les puse, este sería el diagrama A, este sería el diagrama B,
En algunos casos les puse que revisen si son perpendiculares los ejes. Eso también es importante. Ustedes ya no me pueden hacer, si es un eje cartesiano, no lo pueden hacer cruzado así, porque no, tiene que ser, no, así no, como lo hicieron algunos. O sea, prestar atención de que sean perpendiculares. Son pequeños detalles, pero que hacen al ejercicio y a todo el desarrollo, y al lenguaje del desarrollo en esta materia. Bien, fuerzas en el cuerpo A. ¿Qué tenemos? Primero dibujo el peso vertical hacia abajo. Profe, Sí. perdón, a mí me costó mucho hacer el eje cartesiano así. Después lo podría explicar, capaz que... Son 90 grados. Hay que buscarle la forma para que vos lo puedas dibujar a 90 grados. Yo lo que hago, y le digo a los chicos del secundario, es lo siguiente. Trazar la primera raya, que sea paralela a la superficie de apoyo. ¿Ves? Más o menos me salió bastante paralela. Tracé eso paralelo. Y después, poner la regla del otro lado y que las rayitas coincidan, de los números coincidan con tu eje. Y ahí trazar. Bueno, acá a mí me quedó más o menos. Sí, bastante perpendicular. Ahí está. Ahí sería el eje perfectamente perpendicular uno con el otro. Es trazar, están perpendiculares, quieren decir 90 grados. ¿Sí? Tiene que estar, como en todo, como si yo esto lo girara. En realidad, mi eje X e Y es esto, ¿no? Pero yo, ¿qué hice? Agarré este X e Y y lo roté, como cuando trabajan en el AutoCAD, que pueden rotar los ejes. Bueno, acá es lo mismo. Yo lo que hice fue inclinar mi eje y poner el X de esta forma para que coincida con esta superficie de apoyo. No tiene nada raro eso. Es buscarle la forma o agarrar una escuadra. ¿Para qué? Para que este lado de la escuadra y este están a 90 grados. Entonces puedas dibujar así, por ejemplo. Así, y después continúes las dos rectas. Esa es otra opción también. Bien. ¿Qué fuerzas aparte del peso aparecieron? ¿Se entendió, Gabriel? Las dos posibilidades, no sé, esas se me ocurren a mí. Profe. Gracias. Sí. Fuerza de roce, fuerza. Bien. Bien, vamos a poner la fuerza F. ¿Sobre cuál de los dos cuerpos actúa? Cuerpo A. Exacto, Sobre A. solo sobre A. Entonces, en A le voy a escribir la fuerza F en el eje de las X hacia abajo porque está haciendo que ese cuerpo se empuja hacia abajo. Bien, después me gira fuerza de roce. Contraria al movimiento, es más pequeña. ¿Qué más? La normal. La normal porque La normal. el cuerpo está apoyado. Bien. Sobre el eje de la Y. Bien. ¿Y qué más? Y hay que descomponer para Bueno, hacer y el peso en Y y el peso en Y y en en X. X. Perfecto. Hay que descomponer. En este caso, el peso en Y, la normal la voy a hacer, la voy a dibujar más chiquitita, porque la dibujé antes y me quedó distinta el peso en Y. Y estas dos deberían tener el mismo tamaño, ¿no? Porque en ese eje no hay movimiento. Bien. Y me falta el peso en X. Y lo voy a dibujar acá. Bien. ¿Y qué más falta? La tensión. Bien. Como hay, acuérdense, como hay dos cuerpos, eso anótenselo en algún lado así, no se lo olvidan el día del examen. Como hay dos cuerpos, tiene que haber esa fuerza de contacto entre ellos. En este caso, como hay una barra en el medio, la vamos a llamar tensión. Por ahí, como hoy les decía, por ahí no ven claro que para dónde va la fuerza de A, para dónde siente A esa tensión. Vamos a ver muy claro en B. B, ¿para dónde siente la fuerza hacia A? ¿Abajo? De izquierda a derecha. Claro, B siente esta fuerza para acá. ¿Lo ven?
No sé si se ve ahí. A ver si pongo la cámara más acá cerquita. Tengo miedo que se me caiga la compu. A está empujando a B para abajo, o sea, es esta fuerza que está acá. ¿La ven? Entonces, en B es claro ver que hay una fuerza, que la vamos a llamar tensión, que va a ser la tensión que A hace sobre B. Pero entonces, si está esta tensión que A hace sobre B, tiene que haber una contraria. ¿Dónde va a estar la contraria? Para arriba, para, digamos, de izquierda a derecha. ¿En este mismo diagrama? No, en el de arriba. De derecha a izquierda, en el A. Exactamente. Entonces, en este diagrama me estaría faltando esta fuerza, que va a ser la fuerza, ¿ven ahí? Sí. Es la Sí. fuerza que B hace sobre A, que es la misma que esta. ¿Está bien? Esta que está acá es la misma fuerza que está allá. Bien, y ahora sí termino. Este ya está terminado. Ya tengo la tensión, la fuerza de roce, la fuerza F, el peso en X, el peso en Y y la normal. Ese está completo. Me falta Profe, terminar perdón. el de B. Sí. La tensión de B sobre A, ¿cómo lo Sí. hacemos? ¿Más chica, más grande de la fuerza? Es lo que yo les marcaba después al final, son iguales. Y esta pareciera que me quedó un poquito más grande, pero porque hice la flecha un poco más. Claro, Tirada, pero la son hacemos iguales. más Esta igual que es la igual a fuerza. esta. Es indistinto, porque en realidad después esas tensiones se cancelan entre sí. Vos me preguntás si esta la haces más chiquitita que esta, o más grande. Claro, claro. En realidad la más grande de todo debería ser esta, que es la que hace que se empuja todo el, Claro, todo claro. el Todo el sistema. cuerpo. Si Claro. no, estaría Exacto. en reposo. Ahí Brenda pregunta si están grabando. No sé. En la anterior estaba grabando Susana, no sé ahora si sigue grabando o no. Sí, listo. Bien. Entonces, lo que sí me importa que el tamaño del vector de la tensión sean iguales en los dos casos, en los dos diagramas. ¿Está bien? Porque Claro, esas los dos, después son las los que dos. están en la. Bien, ¿y acá Gracias, qué me profe. faltaría entonces? Me faltaría la normal de B. Acá le podemos poner normal de A. Me faltaría el PX. Perdón, el peso en Y. Me faltaría el peso en X, que es en turquesa. Si pueden usar colores, bienvenido sea. Como ustedes van a subir fotos, aprovechen a trabajar en forma clara. Hay fotos que el otro día les dije, a 2 les dije, no lo corrijo en el parcial si me suben una foto de estas. Fotos claras, que sean legibles, en lapicera para que sea fácil la corrección, en una letra normal, ¿sí? No en una letra pequeñita así, ni tienes una letra gigante, algo normal, algo que sea fácil de leer. Bien, y a esto habría que hacerle las sumatorias de fuerzas, ¿sí? Vamos para el caso A. En el B no le falta la fuerza, profesora. ¿En cuál? ¿La fuerza F? ¿Esta? En el ¿Sobre B? diagrama. En el diagrama B. Sí, pero ¿me estás hablando de esta fuerza F? Sí. No, porque solamente... ¿Esa No, fuerza no. F está actuando sobre B? No. No, sobre A solamente. ¿Quién mueve a B? A, la tensión de A. De A y B. Exacto. ¿Ya puso la atención o no, profe? No, ¿Cómo? ¿ya puso la atención o no en el B? Acá. Pero Edson me pregunta si me olvidé de poner esta fuerza F. Entonces yo les pregunté, ¿esta fuerza F actúa sobre el cuerpo B? No. No. En realidad no. solo actúa sobre A. Pero ¿quién hace que B se mueva? Esta tensión verde que yo puse acá es la tensión que A hace sobre B, que es esta que puse acá, y hace que ese cuerpo B se mueva. Ustedes imagínense la situación. O sea, yo esto tengo un video de esto en YouTube, el de los autitos. No se los pasé, ¿no?
¿Le pasé el video de los autitos? No. No lo vi. A ver. Esperen, porque si no, ya se los subo para que los vean y trabajo toda esta parte. Que ahí Gabriel había pedido un video. Me parece que tengo hecho uno. Acá. A ver, se los muestro y me dicen si... Tenemos dos planos distintos. Un plano horizontal, en donde está el auto rojo, y un plano inclinado. ¿Esto se los pasé? El auto azul es el que... A mí me parece que no, profe, pero por ahí Yo no lo vi, profe. Bueno. No lo pasó, me parece. Bueno, les subo esos. Hay dos, que es donde pido todo esto que estamos hablando ahora. Hay dos cuerpos vinculados en plano horizontal y cuerpos vinculados en distintos planos incluso. Que es pensar lo mismo que yo les di en el trabajo, pero en el trabajo hay, por ejemplo, es más, yo les podría, bueno, esperen que terminamos y les muestro opciones. Por eso yo le decía a Gabriel, puede tener un montón de opciones. Cada opción es distinta, por eso ustedes no tienen que pensar en un ejercicio en sí, sino tienen que hacer todo este razonamiento que estamos haciendo juntos ahora. Para dónde se mueven, cómo son los diagramas y cómo son las sumatorias. Eso es un pensamiento lógico que ustedes tienen que hacer dependiendo de la situación que les tocó. En el cuerpo A, se mueve en el eje de las X, es igual a masa por aceleración, en el eje de las Y es igual a 0 porque no hay movimiento. Escribo las ecuaciones. ¿Me dictan las fuerzas en el eje de las X? La normal. X, en el eje de las X primero. La fuerza, que es positiva. La fuerza F. ¿Qué más? Menos la fuerza roce. Menos la fuerza de roce. Menos la tensión de B sobre A. Menos la tensión de B sobre A. ¿Y no estaría faltando el peso de X? Exacto. ¿Qué hace el peso en X? ¿Suma o resta? Suma. Y esto es igual a masa por aceleración. Es indistinto el orden, ¿eh? Yo puedo poner el peso en X sumando acá y las otras dos, o sea, mientras que esto coincida con lo que me dice acá, suficiente. No me importa si ponen primero este, o sea, el orden no me va a preocupar. Y en el eje de la Y, ¿qué tenemos? La normal y el peso de I. El peso en I. La normal positiva menos el peso de I igual a 0. Acá le podemos agregar la masa de A, ¿sí? Perfecto. Y ahora para el caso B. Lo mismo, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, masa de B por aceleración. Acá le voy a poner A. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Ven ahí? Sí, ven que bajo un cachito. Y acá tenemos, en el eje de las X, ¿qué tenemos? La normal. X. Menos el peso de I. En X. Ya lo escribo igual. Menos el peso en I igual a 0. Me falta la del X. La tensión en B. Sobre B. La tensión a B. ¿Qué más? Más el peso en X. Más el peso en X. Menos la fuerza de roce. Menos la fuerza de roce. Perfecto. Muy bien. Ese es todo el pensamiento que ustedes tienen que hacer. No les agregué nada nuevo, solamente es una forma de trabajar sin hacer cuentas y pensando qué pasa cuando tenemos dos cuerpos vinculados. ¿Qué situaciones podemos encontrar? ¿Puedo borrar? Profe, ¿eso si está en reposo o si tiene movimiento? Ahí Susana me estaba escribiendo. Bien. Eso es el movimiento, porque acá hay masa por aceleración. Si estuviera en reposo, claro, tiene razón.
todo esto, ¿cómo puedo mostrar todo esto también al reposo? Igualando a 0 acá. La masa por la aceleración sería 0. Claro, ¿por qué? Pues la aceleración es nula, cuando multiplico por la masa se me hace 0. Bien, ¿qué situaciones podríamos encontrar? Y podríamos encontrar, por ejemplo, que un cuerpo se mueva en un eje y otro en otro, por ejemplo, así. Este tiene Profe, ¿puede levantar un poquito la cámara? Sí, perdón. Se nos va a cortar de vuelta. Qué rápido que vos. ¿Eh? Así Qué rápido es. que vos. Podría pasar esto, que esto se mueva para acá o que esto se mueva para abajo. Podría pasar esto. Acá hay una roldana y todo esto se mueva para acá, por ejemplo. Esto está en un plano horizontal y esto está en un plano inclinado, ¿sí? O sea, cualquier combinación de lo que ya vimos. Nosotros vimos movimiento horizontal, movimiento vertical y plano inclinado. Cualquier combinación que se les ocurra hacer, lo pueden pensar. En un final les tomé esto. Pero en el parcial de ahora puede ser que tome eso, profe. Este no, pero estos podrían ser tranquilamente. Una montaña rusa. Todo esto se mueve para allá sobre planos con rozamiento. Por ejemplo. De hecho, yo a los chicos del año pasado, a los que ahora están en segundo, esto llegábamos a verlo y lo llegamos a calcular y tenían que calcular, les ponía distintos rozamientos, o sea, bastante más complicado que esto. Pero cualquier cosa de esta, ya vimos, dos cuerpos en forma horizontal, que se mueven para un lado. Dos cuerpos en forma vertical, que pueden subir o pueden bajar. Dos cuerpos en plano inclinado o cualquier combinación que se les ocurra. ¿Qué tienen que pensar? Las tensiones. En este caso, por ejemplo, ¿sí? Más allá de si es Y o si es X el movimiento, piensen, la tensión, si todo esto se mueve para allá, ¿no? Pensemos qué pasa como tensiones internas, que las voy a dibujar en turquesa. ¿Para dónde siente la tensión? De derecha a izquierda. Para allá. Izquierda, ¿no? derecha. Porque se está moviendo para allá, hacia la derecha se mueve. Entonces, suponete que este fuera el cuerpo A y este fuera el cuerpo B, entonces esa tensión turquesa que hice ahí sería la tensión que A hace sobre B. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Entonces, si esta tensión se hace hacia allá, esta fuerza, o este cuerpo, siente una tensión hacia arriba, que va a ser la tensión que B hace sobre A. Acá pasa algo que como nosotros no hicimos los cálculos, no me va a preocupar, porque no les voy a pedir que saquen cuentas. Pero yo les dije algo importante al principio, que el eje de las X siempre coincide con el movimiento, ¿se acuerdan? Que yo hice hincapié en eso. ¿Qué quiere decir? ¿Yo puedo poner mi eje de las X así? De a uno, ¿eh? No se golpeen, no se muchen. Se tildó un poco la imagen, profe. No, A no mí, se por lo ve, menos. profe. Se congeló todo. Ah, bueno, pregunto de vuelta entonces. Porque pensé que no me estaban contestando nomás. Les dije que yo a principio de año les dije algo importante. A principio de año, no, a principio de este tema de dinámica. Les dije que el movimiento siempre lo vamos a hacer coincidente con el eje de las X. ¿No? Entonces, ¿yo puedo poner el eje de las X así? ¿Vertical? No. ¿Sí? Sí, me No. dijo uno, no Sí, me pero dijo. Tengo tiene que 50-50. tener superficie. No. No, dice Gabriel.
Usted dijo que los ejes los podemos manejar como queremos nosotros, ¿sí o no? Exactamente, señor. Yo al eje, justamente lo que puedo hacer es manejarlo a mi antojo, girarlo, poner positivos para arriba, positivos para abajo, los ejes de referencia a la situación planteada. Entonces, si yo les dije de antemano, y se los dije recién, que les había dicho que el eje de las X siempre coincidía con el movimiento, si este cuerpo se mueve para abajo, ¿yo puedo poner el X positivo para abajo? Sí, puedo. Porque justamente girar esos ejes va a ser lo que después matemáticamente me va a permitir juntar algo que se mueve horizontal con algo que se mueve vertical. Porque si no estamos hablando de cosas distintas. Pero justamente, como yo puedo jugar con esos ejes, puedo decir, bueno, mi X en este diagrama va para allá. Pero para el cuerpo A, el X va para abajo. Como en este caso, ¿cómo pondría el eje de las X para este cuerpo? Dijimos, coincide con el plano, ¿bien? Y además va con el movimiento, el positivo. Entonces, si todo esto se mueve así, mi eje de las X va a ser positivo para allá. Pero en este cuerpo, ¿cómo va a ser el eje de las X? Porque ahora es horizontal. Entonces, mi eje de las X es horizontal y positivo para allá. Entonces, fíjense que todo tiene relación con lo que ya dijimos. Acomodar el eje para como me sirva. El eje de las X siempre es paralelo a la superficie o al apoyo o coincidente con el movimiento, ¿sí? Entonces, de esa forma yo podría, por ejemplo, para este, hacer mi diagrama, vamos a hacer los dos. Vamos a hacer el B y vamos a hacer el A. Entonces, estoy mirando cuánto nos queda, 3 minutos. En este caso, el B, en este caso tendríamos el X para acá, el Y para allá, entonces tendríamos para acá la tensión que A hace sobre B, después tendríamos el peso de B, y como está apoyado en una superficie normal de B. Ahora el cuerpo A, ¿es normal? No. No tiene normal porque no está apoyado en ninguna superficie. ¿Pero qué tiene? Tiene esta fuerza que llamé F, y ahora mi X lo voy a poner positivo para abajo. X e Y. Cambié, lo roté. ¿Puedo rotarlo? Sí, puedo. ¿Y qué tengo en este eje? Bueno, tengo la fuerza F, ¿sí? ¿Y qué más tengo en este eje? La tensión Voy a de tener el B. peso. ¿Cómo? La tensión de B sobre A. Exacto. Y también tengo el peso, porque mi eje en este caso, fíjense, que si bien es vertical, el peso es vertical hacia abajo, así que también tengo el peso sobre ese eje. Y tengo entonces para arriba la tensión que B hace sobre A, que es igual a esta que está acá. Esta más grande. ¿Se entiende? Entonces, a veces cuando me preguntan, ¿el peso siempre va en el eje de la Y? Y yo a veces le digo, ponele, porque si yo roté el eje, sí hago coincidir el eje, que no me importa cuál es, si es el X o es el Y, pero lo que sí me importa es que el peso es vertical hacia abajo, siempre. ¿Dudas con esto hasta acá? No, ninguna. Fíjense que en No, realidad profe, todo bien por ahora. no hay nada nuevo que hayamos visto y sin embargo hay mucho, porque de golpe los hago pensar un poco con todo lo que estuvimos viendo. En realidad los saqué un poco de los números, yo ya vi en los trabajos cómo fueron trabajando, los saco un poco de los números y los hago pensar un poquito. Una vez que planteamos los diagramas, armamos las sumatorias de X y de Y.